La puerta de entrada se abrió con un rechinido seco y pesado. Era el señor Barriga, como siempre, cargando su maletín y limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Pero algo en él era diferente. Su rostro estaba sombrío, su ceño fruncido como nunca antes, y sus pasos eran más firmes, más pesados, casi como si cada pisada resonara con enojo. Fue en ese momento que el chavo, sin mirar por dónde corría, apareció desde el otro lado del patio. «Hoy, Kiko, ya casi te alcan», gritó, justo antes de chocar de lleno contra el señor Barriga. Ambos cayeron al suelo. El maletín voló por los aires, y el chavo, con reflejos rápidos, se levantó de inmediato. «Fue sin querer queriendo», dijo con una sonrisa inocente, y sin esperar respuesta, salió corriendo de la vecindad. Pero algo era extraño. El chavo parecía feliz, más de lo habitual. Tarareaba una canción mientras desaparecía por el callejón. El señor Barriga, aún en el suelo, se levantó con una expresión completamente distinta a la de siempre. Su mirada era fría. «Esto es el colmo», murmuró entre dientes. «Siempre, siempre me recibe con un golpe. Pero esta vez no se va a salir con la suya. Nadie lo hará». Sacudiéndose la ropa, caminó directo al departamento 72. Golpeó la puerta con fuerza. Don Ramón tardó unos segundos en abrir, y al ver quién era, ya tenía preparada su típica sonrisa nerviosa. «Señor Barriga. ¡Qué milagro! Mire que justo estaba pensando en usted. Vengo por los 14 meses de renta, don Ramón», interrumpió el señor Barriga, sin rodeos. Don Ramón tragó saliva. «Yo. Mire, es que justo conseguí un trabajito, pero no me han pagado aún. Y además, la chilindrina se me enfermó, y tuve que gastar en medicinas. No me interesan sus excusas». La voz del señor Barriga era seca, dura. «Si no me paga lo que debe, le va a ir muy mal. ¿Me entendió?». Don Ramón se quedó paralizado. Nunca antes lo había visto así. No parecía el mismo hombre paciente y bonachón que solía venir. Era como si algo oscuro lo estuviera dominando. «Sí, sí. Entendido». Sin decir más, el señor Barriga se dio la vuelta y comenzó a golpear las puertas de los demás departamentos, exigiendo lo que le debían. Cada golpe sonaba más fuerte que el anterior. Don Ramón cerró lentamente la puerta, todavía temblando. Este no es el señor Barriga», dijo para sí mismo. «No puede ser». Sin embargo, al final, se encogió de hombros y decidió no darle importancia. Se tiró en su sofá, suspirando. Seguramente tuvo un mal día. ¿Verdad, Chilindrina? Pero la Chilindrina no respondió. Estaba sentada en silencio, mirando por la ventana, observando al señor Barriga mientras hablaba con doña Clotilde. «Papá. Ese señor da miedo». Después de eso, pasaron los días. Y en la vecindad todo parecía estar tranquilo. El sol brillaba con fuerza, y los niños jugaban en el patio como si nada extraño hubiese ocurrido. Sin embargo, entre risas y gritos, una sombra volvió a cruzar la entrada principal. Era el señor Barriga. Pero esta vez no traía su maletín. No venía a cobrar la renta. O al menos no directamente. Caminaba con paso firme, la mirada más sombría que de costumbre, como si ya supiera lo que iba a pasar. Y como si el destino jugara en su contra, justo al doblar la esquina, el chavo apareció corriendo una vez más. «Voy, Chilindrina, voy. Esta vez sí te gano». Pero el golpe fue seco. El chavo impactó con fuerza contra el señor Barriga, haciéndolo caer al suelo por segunda vez esa semana. El chavo, como si fuera un ritual, se levantó de inmediato. «Fue sin querer queriendo», exclamó con una sonrisa inocente, y se fue corriendo sin siquiera mirar atrás. El señor Barriga no dijo nada al principio. Se quedó en el suelo, respirando hondo, con los ojos cerrados. Luego, lentamente se incorporó. Pero esta vez no había resignación en su rostro, ni paciencia, ni bondad. Solo enojo. «Esto ya es demasiado». Sin perder tiempo, se dirigió al departamento 72. Golpeó la puerta con tanta fuerza que don Ramón casi se cae del susto al abrirla. «Señor Barriga. ¡Qué sorpresa! Justo estaba por ir a buscarlo. Mire, ya casi junto lo que le debo, pero el otro día me robaron y además la Chilindrina volvió a recaer». «No me interesa, don Ramón». El tono era más amenazante que antes.
Ya no es cuestión de paciencia. Esto se terminó. Tiene una última oportunidad. Una. Don Ramón intentó decir algo, pero el señor Barriga lo interrumpió. En unos días volveré. Si no tiene el dinero, se va. Y no habrá discusión. Y sin más palabras, dio media vuelta y salió de la vecindad, dejando un silencio incómodo en el patio. Don Ramón se quedó en la puerta, mirando cómo se alejaba. Este hombre ya no es el mismo. Suspiró y cerró la puerta, como si intentara convencerse de que era solo otro mal día del señor Barriga. Seguramente sigue de mal humor, murmuró, rascándose la cabeza. Pero esa noche, lejos de la vecindad, en su propia casa, el señor Barriga estaba sentado solo en su sofá. La televisión estaba apagada, y las luces tenues apenas iluminaban la habitación. Sostenía una taza de café entre las manos, pero ni siquiera había tomado un sorbo. Estaba hablando solo. Siempre lo mismo. Siempre los mismos golpes. Las mismas excusas. Decía, con la voz apenas audible. ¿Y para qué? ¿Para que se rían de mí? El chavo me golpea. Kiko se burla de mi peso. La chilindrina me llama el tragabolas. Apretó la taza con fuerza. Sus ojos se perdieron en un punto fijo, como si una sombra se moviera dentro de su mente. Tal vez. Ya es hora de hacer algo diferente. El silencio en la habitación se volvió más espeso. Algo se estaba gestando en la mente del señor Barriga, algo que no tenía que ver con cobrar rentas. Algo que estaba más allá del enojo. Y más cerca del rencor. Después de eso, en la vecindad, los días pasaban con una calma sospechosa. El chavo no se asomaba por el patio, y ni siquiera sus pasos apresurados se escuchaban en la distancia. Nadie sabía por qué, pero su ausencia dejaba un vacío extraño. Fue en ese silencio cuando el señor Barriga volvió a aparecer. Esta vez no llevaba siquiera su acostumbrada libreta de cobros. Caminaba con los puños cerrados, la mirada clavada en el departamento 72. No hubo tropiezos. No hubo golpes del chavo. Solo pasos firmes que retumbaban en los pasillos. Se detuvo frente a la puerta de don Ramón y golpeó con fuerza. Don Ramón. Sé que está ahí. Salga de una buena vez. Hubo silencio. Y el señor Barriga volvió a golpear, más fuerte. No se haga el tonto. Lo vi por la ventana hace un momento. Salga ya. Desde dentro, se escucharon pasos apresurados, y después, un largo silencio. Finalmente, la puerta se abrió. Don Ramón asomó la cabeza con una sonrisa nerviosa. Ah, señor Barriga. Qué gusto verlo. Justo iba a salir a buscar trabajo. Pero algo en su tono lo delataba. Se había estado escondiendo. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso. El señor Barriga no dijo una palabra. Avanzó con rapidez, y en un instante, saltó sobre don Ramón. Basta ya de excusas. El golpe fue brutal. Don Ramón cayó al suelo de inmediato. Intentó levantarse, pero otro golpe en el rostro lo hizo rodar por el piso. 14 meses. Gritaba el señor Barriga, fuera de sí. 14 meses de paciencia, de humillaciones, de golpes, de burlas. Se terminó. Don Ramón intentaba cubrirse el rostro mientras gemía de dolor. Intentó patearlo, empujarlo, gritar por ayuda. Pero nadie salió. Nadie se atrevió. Los puños del señor Barriga caían como piedras. Su fuerza parecía descomunal, como si algo más estuviera actuando en él. Finalmente, don Ramón quedó inmóvil, con el rostro ensangrentado y los labios rotos. Apenas respiraba. El señor Barriga se detuvo. Respiraba agitado, con su camisa empapada en sudor. Se acercó a don Ramón, lo miró con desprecio. Y le escupió en el rostro. La próxima vez que venga. Si no tiene el dinero. Lo entierro aquí mismo. Y sin decir más, se fue. Don Ramón permaneció en el suelo por varios minutos. No lloraba. No gritaba. Solo miraba al cielo, jadeando. Luego, con mucha dificultad, logró levantarse. Se apoyó en la pared, tambaleante, con los ojos llenos de una rabia que pocas veces se había visto en él. Ese hombre. Ya no es el mismo. Murmuró con la voz quebrada. Se limpió la sangre del rostro como pudo y entró a su casa, cojeando. Ya no se trataba de la renta. No se trataba de un problema económico. Ahora era personal. ¿Y si el señor Barriga volvía a hacer algo así? Don Ramón estaría preparado.
Días después, el sol apenas comenzaba a calentar el patio de la vecindad. Los vecinos estaban fuera, cada quien en lo suyo. Doña Florinda regaba sus plantas, el profesor Girafales estaba junto a ella, Kiko jugaba con su pelota, y la Chilindrina estaba sentada junto a la vecindad, dibujando en su cuaderno. Todo parecía normal. Hasta que se escucharon pasos firmes. Otra vez. Era él. El señor Barriga. Pero esta vez no traía su maletín, ni su libreta de cobros. En su mano derecha, brillando con el reflejo del sol, traía un machete oxidado. Caminaba lentamente, con el rostro endurecido, sin decir una palabra. Solo los vecinos lo miraban, perplejos, sin saber si debían preguntar o esconderse. ¿Qué piensa hacer con eso?, preguntó doña Florinda con temor. Pero él no respondió. Solo siguió caminando hacia el departamento 72. Frente a la puerta, levantó la mano, listo para golpear. Sin embargo, la puerta explotó hacia afuera con una patada violenta, lanzando al señor Barriga al suelo. El machete voló por los aires y fue a caer lejos, chocando contra una pared. Don Ramón salió lentamente, con los ojos encendidos, y el rostro marcado por los golpes anteriores, pero con una firmeza aterradora. No tenía miedo. Tenía rabia. ¿Así que ahora viene con machete?, dijo con voz grave. Pues no te va a servir. El señor Barriga se levantó con dificultad, pero no dudó en lanzarse contra don Ramón. Ambos chocaron como dos bestias salvajes. Puños, patadas, empujones. El aire se llenó de gritos, de polvo, de sangre. «Paren, por favor», gritó la Chilindrina, corriendo hacia su padre. «Déjenlos. Van a matarse», dijo doña Florinda, sujetando a Kiko. Intentaron separarlos, pero cada vez que alguien se acercaba, recibía un golpe. La pelea era de ellos. Nadie podía detenerla. El chavo apareció corriendo, al fin, y al ver la escena, se quedó congelado. No dijo ni una palabra. Solo miraba. Y ambos hombres estaban cubiertos de sangre, jadeando, golpeando con desesperación. Pero poco a poco, la fuerza de don Ramón se fue desvaneciendo. Sus piernas ya no respondían. Sus brazos temblaban. Finalmente, cayó de rodillas, sangrando por la boca. Miró al cielo por última vez. Y entonces, el señor Barriga saltó sobre él, con todo su peso. Un sonido seco resonó en la vecindad. Y después, el silencio. Don Ramón no se movía. No respiraba. Solo quedaba su cuerpo, roto, en el suelo. La Chilindrina gritó con todas sus fuerzas. Corrió hacia su padre, pero el señor Barriga la detuvo con una mirada. Se limpió la sangre de los labios, se acomodó la ropa, y miró uno por uno a todos los presentes. «Si alguno de ustedes dice una sola palabra de esto», dijo con voz baja pero firme, «los voy a encontrar. Y les haré cosas peores». Nadie respondió. Nadie se atrevió. El chavo retrocedió lentamente. La Chilindrina lloraba sobre el cuerpo de su padre. Kiko se abrazaba a su madre. El profesor Girafales bajó la mirada, impotente. Y el señor Barriga se fue caminando, como si nada hubiera pasado. Después de eso, pasaron los días. Pero nada volvió a ser igual en la vecindad. La Chilindrina ya no estaba. Sus tías vinieron por ella una mañana temprano. No lloró. No dijo nada. Solo abrazó al chavo una última vez, en silencio, y se fue. Nadie se atrevió a preguntarle nada. Todos sabían que tenía miedo. Miedo del hombre que había matado a don Ramón. Y el resto de los vecinos seguía con sus vidas, o al menos eso intentaban. Pero algo había cambiado. Ya nadie reía. Nadie gritaba. Nadie jugaba. Porque cada vez que llegaba el sonido de pasos pesados en la entrada, todos se detenían. Era él. El señor Barriga. Ya no llegaba con su libreta de cobros. Ya no pedía por favor. Ahora solo se acercaba, miraba a cada uno con una expresión que lo decía todo. Si no pagas, tú eres el siguiente. Y el día que el señor Barriga volvía a la vecindad, el chavo se escondía en su barril desde que salía el sol hasta que oscurecía. No comía, no hablaba. Solo temblaba entre las sombras, abrazado a sí mismo. Temía que el señor Barriga recordara que alguna vez lo golpeó, aunque fuera por accidente. La vecindad entera vivía bajo la sombra del miedo. Y así pasaron los días, los meses.
hasta que ya nadie habló de don Ramón. Su nombre se volvió un recuerdo prohibido, enterrado bajo la amenaza de un silencio impuesto a la fuerza. Una vecindad que antes estaba llena de risas, de peleas tontas y juegos, ahora solo tenía susurros y pasos apagados. Y el machete seguía guardado en algún rincón del corazón del señor Barriga. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.